Obligaciones mercantiles. Definición. Obligación mercantil es el vínculo jurídico por medio del cual una persona llamada deudor se compromete a dar, hacer o no hacer a otra persona llamada acreedor. Como les expliqué en el curso de Fundamentos del Derecho, en una obligación intervienen dos sujetos. El sujeto activo, que es el acreedor, quien tiene la facultad de exigir al deudor para que cumpla con la obligación que contrae. Y por el otro lado tenemos al sujeto pasivo de la obligación, que en este caso es el deudor. El deudor adquiere una obligación que puede consistir en dar, en hacer o también en no hacer. Las obligaciones se basan en dos principios básicos que son la verdad sabida y la buena fe guardada. La verdad sabida significa que las personas que intervienen en una obligación están conscientes de los compromisos que adquieren, y la buena fe guardada significa que las personas que intervienen en una obligación no tienen el ánimo de hacer incurrir a la otra persona en error, o sea, de causarle un mal. Tal y como lo explica el artículo 669 del Código de Comercio, la intención de estos dos principios es proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, pero también sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. También debemos tomar en cuenta, cuando hablamos de las obligaciones, el artículo 670, que habla de la representación aparente. Cuando les expliqué el tema de los auxiliares del comerciante, hablábamos de que el dependiente ejecuta actos en nombre del principal, que es el comerciante. Pues una situación parecida contempla esta norma jurídica, al establecer que si es el caso de que una persona actúa representando a otra, luego no puede venir el principal, no puede venir esta persona que ha sido representada e invocar falta de representación respecto a terceros de buena fe. Recuerden que el artículo 670 hace la aclaración terceros de buena fe. Significa personas que no han intervenido en el contrato y que no tienen el ánimo de perjudicar a nadie. Las características de las obligaciones mercantiles: facilidad para su formación y transmisión. Acordémonos los principios del derecho mercantil que vimos en la primera unidad. Uno de ellos era rapidez, poco formalismo. Son principios del derecho mercantil, por lo tanto, la conformación y transmisión de obligaciones no tiene que tener barreras legales, porque ya esto le restaría agilidad al comercio en detrimento del comerciante. La presunción de onerosidad, eso significa que las obligaciones por principio existe una contraprestación. Por principio existe una contraprestación. Eso es la onerosidad. La onerosidad significa que hay una contraprestación a cambio. Cuando hablamos de la mora, dentro de las características, el vencimiento se cae en mora por el vencimiento del plazo y no porque el deudor requiera el cumplimiento de la obligación. Entonces, dentro de las obligaciones, algo importante es el plazo. Una vez vencido el plazo, se incurre en mora. La mora, si ustedes recuerdan el curso de Fundamentos del Derecho, ahí expliqué que mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. Lo que sucede es que existen dos tipos de frutos: los frutos naturales, que los produce la tierra, las manzanas, peras, aguacates, y los frutos civiles,
Eso los produce el dinero. Los frutos civiles son el interés, los intereses que gana el dinero al ser invertido este dinero. Cuando el deudor no cumple a tiempo con su compromiso, entonces perjudica al acreedor, ya que éste pudo invertir ese dinero y hacer que produjera frutos civiles. Debido a eso, tiene que compensar a la otra parte, y es ahí donde hablamos de la mora. En las obligaciones mercantiles no se aceptan términos de gracia, tampoco términos de cortesía. Acordémonos que en el derecho mercantil el comerciante lo que percibe siempre es lucrar. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones pueden provenir de hechos y actos lícitos, como es el contrato. También puede provenir de hechos y actos ilícitos, que sería cuando alguien causa un daño o un perjuicio a una persona. En este caso, la persona que causa el daño o perjuicio, recordemos que el daño es un detrimento en el patrimonio de una persona y el perjuicio son ganancias lícitas que alguien deja de percibir. Cuando una persona causa daños o perjuicios a otra, automáticamente adquiere la obligación de indemnizarla. También una obligación puede provenir de la ley. El caso, por ejemplo, del padre de familia, que la ley lo obliga a cumplir con el pago de la pensión alimenticia, que incluye alimentos, vestuario, educación, salud, vivienda. También un contrato puede provenir de hechos y actos lícitos sin convenio, como por ejemplo la oferta al público. Cuando un comerciante da a conocer una oferta, automáticamente adquiere la obligación de sostener esa oferta. Caso contrario, pues entonces tendría que pagar daños y perjuicios a la otra persona que supo de la oferta o cumplir con el precio de la oferta. Por ejemplo, es muy común que en los supermercados a los productos les coloquen una oferta, un anuncio de oferta y coloquen un precio más bajo que el que comúnmente tiene el producto. Y cuando la persona pasa a pagar al cajero, se da cuenta de que le cobraron el precio común sin descuento, no el precio que aparecía en la oferta. En este caso, esta persona puede exigir al dependiente o al factor o gerente para que cumplan con esa oferta que publicaron, ya que ellos tienen la obligación de cumplir con ella. También tenemos ahí la promesa de recompensa. Cuando una persona hace pública una recompensa, por ejemplo, alguien perdió su mascota y promete una recompensa a cambio de quien le entregue su mascota, ahora tiene la obligación de cumplir con el pago de esa promesa de recompensa. Se dice que son hechos y actos lícitos porque es algo legal, nada más que no hubo un convenio establecido. También, bueno, voy a explicar ahora las modalidades de las obligaciones. Básicamente existen tres tipos de obligaciones: dar, hacer y no hacer. La obligación de dar es la más común. Cuando usted va a la tienda y le pide al chino que le despache una gaseosa, pues el chino tiene la obligación de entregarle a usted la gaseosa, de darle. Y usted también tiene la obligación de darle el precio de esa gaseosa. Podemos hablar de obligaciones de hacer, el caso de un contrato de servicios profesionales, o por ejemplo que usted contrate a un albañil. Entonces esta persona tiene la obligación de ejecutar una obra. Algo que hay que explicar es que en este tipo de obligaciones la obligación es algo personal. Esto significa que
la persona, el acreedor en este caso, la figura del deudor es una persona en especial, en específico, y por lo tanto no está permitido delegar su trabajo en otra persona, ya que se le contrató por las capacidades que tiene. Y una obligación de no hacer, este tipo de obligaciones, pues son las menos comunes. Este tipo de obligaciones, las de no hacer, una persona puede estar, tiene libertad de acción, puede hacer todo aquello que no le está prohibido. Sin embargo, en ciertas ocasiones limita esa libertad que la Constitución le da y se compromete a no hacer algo que bien podría hacerlo, pero se compromete a no hacerlo, como por ejemplo, tenemos ahí el caso de las servidumbres, el caso de la servidumbre de vista. Ustedes conocen en la zona 15 Vista Hermosa. Esas propiedades tienen un precio elevado, casi que se ponen a la par con los precios que tienen las propiedades en Beverly Hills. Son precios altísimos, pero tienen esos precios en parte por la vista, porque de ahí se puede observar toda la ciudad, el municipio de Villacanales, de Misco, Villanueva. Por algo es el nombre de Vista Hermosa. Y se dan los casos en que una persona tiene una propiedad enfrente de la otra y entonces siempre se corre el riesgo de que el vecino que está adelante haga una construcción muy alta y le tape la vista al vecino de atrás. Para evitar eso se lleva a cabo un negocio que es la servidumbre de vista. En ese negocio el vecino que vive enfrente se compromete a no construir un edificio tan alto que le tape la vista al vecino de atrás. Ese sería un ejemplo de una el caso de una obligación de no hacer. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta explicación. Espero que les haya servido y para cualquier consulta tenemos habilitado un correo electrónico que se les dio a conocer por parte del colegio. Y les deseo un feliz día y primero Dios, nos vemos después de que pase toda esta situación.